Bueno, primero vamos a comenzar con toracocentesis. Primero tenemos que la sinonimia, que es toracocentesis o punción pleural. Sin embargo, en esto nos causó algo de ruido que estuviera como sinonimia a la punción pleural, ya que la punción pleural se realiza en un proceso diferente al del toracocentesis e incluso en un lugar distinto al que se realiza la toracocentesis. Sin embargo, también encontramos punción torácica, que fue la cual aceptamos. Posteriormente tenemos la definición de toracocentesis, que va a consistir en la punción puntual de la pared torácica para retirar líquido y o aire del espacio pleural mediante aguja fina, hueca o catéter sobre aguja. Tenemos la clasificación. Tenemos dos tipos de toracocentesis, la toracocentesis diagnóstica y la toracocentesis evacuadora. En la toracocentesis diagnóstica, como su nombre lo dice, vamos a retirar un pequeño volumen, una muestra de lo que se encuentra dentro de la cavidad pleural para fines diagnósticos, es decir, para diagnosticar alguna enfermedad. En la toracocentesis evacuadora, igual como su nombre lo dice, este se utiliza principalmente en situaciones de urgencia, que es utilizada principalmente para retirar aire o líquido que pongan en riesgo nuestra vida. En los fundamentos anatómicos, como sabemos, la cavidad pleural es una membrana serosa que va a cubrir al pulmón y a la superficie interior de este o de la cavidad torácica. Esta se va a dividir en dos partes. La pleura visceral, que cubre la parte exterior del pulmón y las fisuras interlobares, y la pleura parietal, que va a cubrir como tal la parte interna de la pared torácica y el diafragma y el mediastino. La función primordial de estas capas pleurales es la de facilitar como tal el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica durante la respiración. Los pulmones y la pared torácica van a tener tejido elástico que los va a traccionar en direcciones opuestas en cada respiración. Estas fuerzas, al intentar separar la pleura parietal de la visceral, generan una presión negativa dentro del espacio pleural, y esta presión negativa va a mantener como tal las superficies pleurales en contacto. De esta manera también va a apoyar el pulmón contra la pared torácica y va a expandir los pulmones. La presión en la cavidad pleural siempre se debe mantener negativa, siempre, con fin de mantener los pulmones totalmente expandidos. Las funciones que tiene esta, como ya había mencionado, es la de mantener los pulmones expandidos y también de mantener una presión siempre negativa para que esto suceda. Aquí, como vemos, nos menciona que la presión normal intrapleural se establece en menos de 5 centímetros de agua, como presión media, siendo menos negativa en las bases y más en el vértice pulmonar. La producción y drenaje del líquido pleural. En la toracocentesis lo que vamos a hacer es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico en la que el paciente se va a tratar en un derrame pleural. En esto vamos a realizar una síntesis como tal con un catéter que va a atravesar tanto la piel como el tejido adiposo, como los músculos, y va a llegar hasta el espacio pleural, en donde se va a tratar de extraer como tal ya sea líquidos o aire, y con el fin de mantener la presión negativa que antes habíamos mencionado. El acúmulo de aire, sangre, líquido u otras materias van a comprometer la expansión de los pulmones, es decir, van a hacer que la presión negativa que generalmente tenga se va a volver positiva. Se va a producir un colapso pulmonar, parcial o total, y los problemas que podemos encontrar en la cavidad pleural derivados de estas situaciones son neumotórax, con aire en la cavidad pleural, hemotórax, es decir, sangre en la cavidad pleural, hemoneumotórax, que es donde se van a encontrar ambos, tanto sangre como aire en la cavidad pleural, atelectasia, que es un colapso del tejido pulmonar producido en la mayoría de las ocasiones por un neumotórax. Atención. Y continuando con las indicaciones para lo que es la toracocentesis, vamos a tener dos, que va a servir para un procedimiento de tipo diagnóstico, pero también para un procedimiento de tipo terapéutico. Por ejemplo, en un derrame pleural producido por una insuficiencia cardíaca congestiva, se va a aplicar como un método terapéutico, porque
digamos que el derrame está producido por la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Ahora, la toracocentesis de tipo diagnóstico la vamos a necesitar para aislar o para afiliar los agentes etiológicos que nos están causando los derrames pleurales, que pueden ser paraneumónicos o no paraneumónicos. En derrames pleurales con más de 10 milímetros de grosor en una radiografía con decubilación lateral también sería sospecha de alguna patología. Para poder realizar la tipificación o la afiliación del agente, necesitaríamos recolectar de 50 a 100 mililitros de líquido pleural. Para realizar lo que son cultivos, recuentos de proteínas, LDL, lípidos, glucosa, amilasa, recuento de hematocrito, glóbulos rojos y células blancas. El pH también es muy importante porque también nos va a dar una idea de lo que es un trasudado y un exudado, con todo lo del cultivo y con todo lo que nos va a dar la muestra. En un exudado, con patologías que nos pueden causar, serían cáncer, neumonía, reumatismo, memoria o hasta tuberculosis. En un trasudado, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrítico y hasta embolia. Para una toracocentesis terapéutica, que es lo que más nos va a interesar en este punto, vamos a realizarla con el fin de disminuir la dificultad respiratoria que el paciente nos está presentando. Esta va a ser producida por el líquido, aire, sangre o cualquier cosa que nos esté haciendo presión extra en la cavidad pleural. Las indicaciones para una buena toracocentesis terapéutica es liberar la dificultad respiratoria, un neumotórax que tenga más del 20% del hemitórax, también presencia de signos de neumotórax. Atención. Contraindicaciones también es muy importante. Un derrame mínimo muy pequeño que realmente no se deba de tratar con una toracocentesis, alteraciones en la coagulación, ventilación a presiones positivas que se estén manteniendo en pacientes inconscientes, insuficiencias cardíacas congestivas ya conocidas porque pues no vamos a necesitarlas para empezar, necesitaríamos tratar la insuficiencia, infecciones en el punto de punción como herpes zóster, alguna dermatosis que se esté presentando para evitar la introducción de más agentes o inclusive epiema tuberculoso. Para el procedimiento de una toracocentesis de calidad no es necesario que el paciente esté en ayunas, no es necesario premedicar, por ejemplo, con atropina, como lo hacemos en una secuencia de intubación rápida. Lo que sí hay que hacer es explicarle todo lo que vamos a hacer al paciente. No hay que escatimar nada en eso porque es muy importante que opere todo el mundo. Lo colocaremos en una posición cómoda, sentada, con los brazos extendidos, cruzados, la espalda recta, formando un ángulo de 90 grados entre el tórax y el brazo. Esta posición nos va a dar lo que vamos a utilizar como base para poder introducir la jeringa. ¿Por qué? La posición va a bajar el diafragma, sube las escápulas y abre los espacios intercostales. Fácil para que la aguja sea insertada correctamente. En niños pequeños, pacientes inconscientes o pacientes que se les estén aplicando ventilación a presión positiva, se les tiene que colocar en una posición de decúbito supino con una posición elevada en los 30 grados del hemitórax afectado, levantándolo con un rodete o con unas sábanas porque va a estar complicadísimo que un paciente inconsciente se levante. Con el brazo que vamos a funcionar, lo vamos a tener que alzar. O sea, el lado ipsilateral del paciente lo vamos a poner arriba de su nuca, para que haga lo mismo con la posición que tenemos con paciente consciente. Se va a proceder aplicando un antiséptico primero. Primero vamos a tener lavado correcto de manos, guantado correcto, campo estéril, vamos a necesitar agujas, llave 3 días, anestésico local, unos 5 mililitros de lidocaína, un tubo de muestra, porque todo lo que saquemos del cuerpo se tiene que mandar a analizar, y para que sea más fácil, una aguja de 60 mililitros.
tenemos el antiséptico. Acuérdense, de modo correcto, sin pasar sobre la misma zona una y otra vez. Imaginemos que las costillas están aquí. Estas son 3 costillas. El antiséptico, la asepsia la tenemos que hacer de un lado a otro sin pasar por el mismo lugar o en círculos sin regresar por el mismo espacio que ya habíamos estado. Hacia afuera siempre. Colocando la antisepsia en el punto donde vamos a funcionar, va a ser por 2 centímetros abajo de la escápula. Imaginemos aquí está la escápula. Vamos a funcionar cerca de aquí. Primero se van a introducir 5 mililitros de lidocaína para anestesiar todos los planos. Recuerden, pasando sobre planos de piel, planos musculares y llegando hasta la cavidad pleural, siempre introduciendo la aguja de una forma perpendicular y con presión positiva, presión negativa, o sea, aspirando. La vamos a meter la aguja aspirándola. ¿Por qué? Porque si la metemos solamente así, como si estuviera normal, imaginemos que tenemos cargados los 5 mililitros de lidocaína y la metemos normal, podemos picar un vaso, picar una vena y no podemos darnos cuenta, ya que si metemos con presión hacia nosotros, presión negativa, si en dado caso de que pinchemos algún vaso, se va a llenar de sangre y eso nos va a dar cuenta que estamos en un lugar incorrecto para volver a funcionar. Ahora, una vez que ya se introdujo, se saca la aguja de la lidocaína y se va a tener en el mismo agujero que poner en el mismo agujero donde ya está previamente anestesiado, se va a tener que sacar un catéter. Aquí tenemos un catéter de 14, grado 14G. Para que sea más fácil, miren, aquí tenemos la aguja y esto es lo que va a quedar adentro del paciente. Para que sea un drenaje más sencillo, con un bisturí se le puede hacer unas pequeñas fenestraciones a los lados del catéter para que tenga más cavidad y el drenaje sea más rápido. Una vez que ya está fenestrado, sobre el mismo punto donde nosotros entramos, se vuelve a entrar y hay de 2. Entramos hasta que topemos el líquido sin aguja o podemos entrar ya con la jeringa prearmada para que no nos pasemos. Y igual mismo nos va a dar, una vez que estemos dentro de la cavidad pleural, nos va a dar líquido porque ya vamos a estar en posición. Lo importante no va a ser eso, lo importante va a ser no mover la aguja una vez que ya estamos adentro de la cavidad pleural. Para esto se utiliza algo que se llama una llave de 3 vías. Las llaves de 3 vías son muy fáciles y sencillas. Imagínense que aquí, este va a ser por donde se recolecta el líquido, la sangre, lo que esté dentro de la cavidad pulmonar. Ya no tiene aguja, solamente está el puro catéter, sin aguja. Está aquí. Del otro lado de la llave vamos a tener una jeringa de 60 mililitros para que sea más fácil el drenaje. Se conecta, se aspira y se cierra la llave. Una vez que se cierra la llave, esta va para acá, quedaría de esta forma. Bueno, las cabecitas viendo así como de esta forma, y estaría cerrada. Significa que ya no está pasando líquido para este lado. Se cierra y para que sea más sencillo, aquí tendríamos un contenedor o algo donde ya nos podríamos conectar a algún sistema de vaciamiento más sencillo. Y lo mismo, la sangre que ya teníamos recolectada, líquido,
pero como ya está cerrada, viene por acá hacia el nuevo sistema. Volvemos a abrir la llave, volvemos a sacar, cerramos, metemos y la sangre así nos va a evitar que el pulmón se regrese la sangre, y dos, que movamos la aguja una vez que estemos dentro. Y bueno, todo lo que ya habremos sacado de todo el espacio, una vez remitidos los síntomas, se va a tener que mandar a analizar y a fotografiar. En caso de neumotórax, atención. Para empezar, se apreciarán los signos clínicos característicos y la repercusión hemodinámica y respiratoria en el paciente. El posicionamiento y la técnica de punción es similar a la descrita en el apartado anterior. Para esto, para drenar el neumotórax, la ubicación será aproximar al vértice pulmonar a través del segundo espacio intercostal a nivel superior de la tercera costilla para disminuir el riesgo de lesión al paquete vascular y nervioso, debido a la configuración anatómica, y esto nos ayudará a tener mayor presión a nivel apical pulmonar, lo que va a favorecer la salida del aire. Si no se cuenta con los materiales antes mencionados, se puede improvisar una válvula de Heimlich casera que funciona como un sello de agua temporal, y el tratamiento se va a completar con la inserción de un tubo pleural para completar la extracción de aire mediante un sistema de drenaje torácico. Este sistema es el Pleurovac. En cuanto a las complicaciones de los drenajes, están el fallo de la reexpansión y cronicidad, en el cual no ocurre una reexpansión completa a pesar de la buena colocación y aspiración del tubo. En ese caso se requiere realizar una toracotomía para valorar la decorticación. La fuga de aire persistente, que ocurre aproximadamente en 4% de los drenajes, que generalmente esta situación se prolonga más de 7 a 10 días, habría que valorar una cirugía. En caso de que se acompañe de la expansión incompleta, hay que valorar un segundo drenaje. La colocación incorrecta es lo más frecuente en los tubos de pequeño calibre, dejar un orificio de drenaje fuera de la cavidad pleural, provocando un enfisema subcutáneo. En casos poco frecuentes se coloca en los tejidos blandos de la cavidad torácica. En cualquiera de estas dos situaciones habría que recolocar el tubo. En caso de perforación pulmonar, de diafragma o un órgano intraabdominal, habrá que valorar la cirugía urgente. En caso de colocar el tubo dentro de una puya, habrá que operar al paciente inmediatamente. El enfisema quirúrgico casi siempre ocurre por una colocación incorrecta del tubo o bien por la obstrucción del sistema de aspiración. La hemorragia intrapleural suele ocurrir más en ancianos y se da por colocar el tubo justo por debajo de la costilla. El empiema se produce más en neumotórax secundarios a traumatismos o en casos de drenajes mantenidos durante tiempos prolongados. Los edemas por reexpansión es una complicación rara pero potencialmente letal. Se produce cuando el aire o el líquido se evacúan demasiado rápido por un aumento de la permeabilidad capilar. Los síntomas son tos progresiva, dolor pleurítico y edema bilateral. Para prevenirlo debemos pinzar el tubo periódicamente para evitar la reexpansión súbita. La neuralgia intercostal es un dolor irradiado anteriormente y que en ocasiones se hace crónico mucho tiempo después de la retirada del drenaje. Los tubos de drenajes. El calibre de los tubos torácicos se mide en unidades French, que equivalen a 1/3 de mililitro. De este modo, un tubo 12 French tendría 4 milímetros de diámetro interno. De manera arbitraria podemos clasificar los tubos en pequeños de 14 French, medianos de 16 a 20 o grandes de más de 20 French. La toracocentesis con válvula de Heimlich casera para neumotórax. Atención. Henry Heimlich fue un médico norteamericano, creador de la maniobra de Heimlich en 1974, también llamada compresión abdominal, la cual es un procedimiento de primeros auxilios para evitar la asfixia por atragantamiento. En 1963 introdujo la válvula de Flutter para drenaje de tórax, la cual permite drenar sangre o aire de la cavidad pleural, descomprimirla y permitir que el pulmón colapsado se recupere sus dimensiones y función normal. Para elaborarla, el objetivo es crear un mecanismo de válvula unidireccional por medio del cual el aire acumulado en el tórax puede salir, pero el aire exterior no pueda volver a ingresar. Necesitamos guantes desechables de látex, un ponzocat del número 14 o 16, tijeras, tela adhesiva y agua en un recipiente pequeño. El procedimiento es sencillo. Debemos seleccionar el dedo medio del guante y cortarlo para que nos proporcione mayor superficie para que funcione como válvula.
Se retira el tapón de un catéter y se perfora el dedo del guante y se fija con una tira pequeña de tela adhesiva con el objetivo de que no se acumule aire entre el catéter y el guante y para impedir que éste se mueva. Se vacían unas gotas de agua dentro del guante y se retira el exceso. Esto moja el guante por dentro y hace que se colapse. Esta maniobra nos permite sellar el dedo del guante y formar la válvula, ya que hará que al respirar el paciente forzará la salida de aire a través de la válvula y cuando inspire la válvula se colapsará e impedirá el paso de aire con presión positiva nuevamente hacia el tórax. Ya con la válvula armada vamos a localizar el sitio de punción utilizando como referencia la horquilla external para encontrar el ángulo de Lewis y ya que este corresponde al segundo espacio intercostal, vamos a posicionar al paciente en decúbito supino con la cabecera de la cama elevada a 30 grados en semifowler y una vez localizado el segundo espacio intercostal se hace una línea que se intersecte con la línea medio clavicular y este es el sitio de punción. Solamente si hay tiempo se efectúan maniobras de asepsia y antisepsia. Ya con la válvula armada localizamos el punto de punción en el segundo espacio intercostal de nuevo, línea media clavicular y lo insertamos a 90 grados. Con esta técnica hemos convertido el neumotórax de tensión en un neumotórax abierto porque lo que el procedimiento será continuar con la estabilización del paciente y la colocación de una zona pleural con sello de agua según esté indicado. En cuanto a los seguimientos post-toracocentesis, es preciso realizar una radiografía de tórax después de una toracocentesis con las siguientes situaciones. Si se ha inspirado aire en la jeringa durante la toracocentesis, si el paciente desarrolla disnea, tos persistente o dolor torácico, y si no se objetiva el frémito táctil en la posición superior del hemitórax aspirado. Solicitar una radiografía de tórax después de una toracocentesis terapéutica para evaluar afecciones pleuropulmonares o mediastínicas subyacentes que pudieran estar enmascaradas por un gran derrame pleural, a menos que ya se conociera el diagnóstico anterior.